Winnicott. De nada sirven las palabras de consuelo cuando nuestros hijos sufren de dolor de oídos. ¿Por qué traigo este tema hoy? Porque pareciera que desestimamos la sensibilidad de los niños. Ellos no solo sienten la pandemia, el aislamiento, el miedo, sino que también perciben las sensaciones y emociones del entorno y de sus padres. Y los adultos en muchas ocasiones responden con pánico o desmentida, defensa de ataque o fuga frente al impacto de lo disruptivo actual. ¿Están haciendo su tango? ¿Y esta no le puso sonido? Porque yo no oigo nada. Ay. Bueno, ahora un poquito la película era para introducir el tema de la función maternante, ¿sí? Quería compartir con ustedes esta película e ir marcando algunos aspectos de la teoría para poder intervenir. Polonia de 1939, el país está totalmente invadido. Obligan a los judíos a abandonar sus hogares. Miles de niños mueren. El miedo invade el mundo. Podríamos esconderlos, dice ella. Crearon un refugio de esperanza. Los escondieron en las celdas de los animales. Ella, con voz suave y tierna, les dice: no pueden hacer el menor ruido. Los alemanes vienen todas las mañanas. Dormirán ustedes de día y saldrán de noche. También les dice: qué cosas terribles debes haber pasado. Nunca puedes saber quiénes son tus enemigos o en quién confiar. Tal vez esa sea la razón por la que amo tanto a los animales. Ves sus ojos y sabes exactamente lo que hay en sus corazones. El paciente en desamparo está ávido de sostén, pero al mismo tiempo no confía en nadie. La película comienza con una imagen de ella arropando a su hijo y 2 tigres bebés en su cama. Trata con cordialidad a los animales y a los empleados del zoológico. Teniendo en su hogar, empieza la película con cena de prestigiosos políticos y amigos. El zoológico, aparece la elefanta desencadenando un parto y nace un bebé elefante pero asfixiado. Ella lo ayuda y le dice a la elefanta: déjame ayudarte. El bebé elefante termina respirando. En esta primera escena, desde la figurabilidad, es muy impactante, denotando toda la función maternante que se desplegará a lo largo de la película, con otros necesitados de su ayuda, en desamparo, que sin el auxilio. Allí es donde me planteo yo el impacto de lo disruptivo, tanto interno como externo, que a falta de auxilio ajeno queda en desamparo. Cuando Freud habla de neurosis traumática, nos va a decir
que hay una exigencia de trabajo del aparato psíquico y hay una afluencia de excitación y psíquico del trauma. Ahora, frente a la afluencia de excitación que irrumpe y pone en peligro la integridad del self, el sujeto no puede reaccionar frente a una descarga adecuada, ni por medio de una elaboración psíquica. Desbordado en sus funciones de ligazón, repetirá de manera compulsiva, incluso en los sueños, la situación traumática a fin de intentar ligar. Cuando el principio de placer queda abolido, lo primero que intenta el aparato es dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo. Sin embargo, es distinto dominar que elaborar. Freud nos plantea que tenemos que tener en cuenta la intensidad del estímulo, de lo que viene de afuera, el estado de apronte del aparato psíquico de la persona, y yo agregaría el auxilio ajeno en su función contenedora y o cometabolizadora, o bien obstructiva o traumatizante. El doctor Ben-Shakar, en la teoría de lo disruptivo, va a decir que no todo evento disruptivo se tornará traumatogénico. ¿Y de qué dependerá? Del estado de apronte del aparato psíquico, de la intensidad del estímulo, pero también de la función cometabolizadora. Maestra. Sumado a todo el... Sí, dígame. ¿Nos podría compartir pantalla completa porque no alcanzamos a leer su presentación? ¿No la están viendo mi presentación? Sí la estamos viendo, pero necesita pasar la pantalla completa, maestra. Ay, yo la tengo en pantalla completa, chicas. No sé cómo hacer. A ver. No sé. ¿Cómo lo ven abajo, ustedes? Maestra, Ahí? tiene en la parte de abajo tiene ahí como una copita. Ahí le da usted y se hace pantalla completa porque aquí estamos en una esquina, vemos todas sus diapos y en la otra vemos, la estamos viendo pero en mini, no alcanzamos a leer. Bueno, yo no alcanzo a leer y sí estaba leyendo los comentarios de algunas maestras que no alcanzan a leer igual que yo. Ay, y bueno. Ay. Y yo acá ya la puse la copita. Al lado de la barra que pone porcentaje, ¿no? A la esquina derecha, abajo. Como a la... ¿Ahí? ¿Ahí lo ven? No. ¿No? Pero a lo mejor No. Sigue igual. Yo la copita después de la barra que dice de menos a más, al lado del más, del menos, al lado del menos está la copita. Sí, yo en mi computadora puse la copita, chicas, ya las tengo puesta, a ver. Doctora, ¿qué le parece si le da un clic en la parte donde dice archivo, arriba? Para que se disminuya esa barra, arriba, donde como cuando abrimos un documento nuevo. Si usted le da un clic, se va a disminuir esa barra y va a poder ampliar la pantalla un poquito más. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí? No. No. ¿Ahí? No, doctora, se ve igualito. Ay, chicas, qué problema. A ver. ¿Ahí? ¿Tampoco? No. No. ¿Por qué no continúa su presentación y después nos envía la presentación? Dale, después se las envío. Bueno, vayan, vamos compartiendo juntas. Se los voy leyendo suave, si no me frenan. Gracias. Bien. Sumado a todo el desamparo del entorno disruptivo de la guerra, se suman los desamparos individuales. Una niña es violada por 2 soldados. El zookeeper la ve y se la lleva escondida en el camión para rescatarla. La niña está en shock. La alojan en su casa. Lo primero que hace Frosavinska es lavarle las heridas, pero con cautela y empatía. La niña la rechaza y se aleja. ¿Me dirías tu nombre?, le dice. La niña se mantiene muda y en pánico. Ella le dice, el mío es Antonina.
Aquí se observa un intento de establecer la confianza básica. Debe ser muy raro estar en un lugar tan extraño y desconocido para vos. Principio de empatía, verbalizando mínimamente lo que podría estar sintiendo, poniendo en palabras algo de su sentir. Le dice, me quedaré si quieres esta noche. Se sienta a 2 metros de distancia y le dice, estoy aquí. Ni muy cerca ni muy lejos. La distancia óptima, diría Ferenczi, en especial frente al desvalimiento y el desamparo. Debes haberlo pasado muy mal, le dice a la niña. Ella sigue en silencio. Mi padre murió, le dispararon en San Petersburgo. Yo tenía tu edad y nadie sabe cuán difícil es vivir escondido. Nunca sabes quién es el enemigo o en quién puedes confiar. Salvo los animales, por eso vivimos en un zoológico. La mayoría se fueron, otros murieron, pero este quedó acá y le entrega un conejito bebé. En ese instante la niña la mira con ternura y hace una leve sonrisa. Toma el conejito y lo acaricia y llora por primera vez. Aquí Frosavinska no solo comenta algo de su propia historia, sino que simboliza con los animales las pérdidas de los seres queridos. Y la niña identificada con el conejito pequeño que se quedó solo. Una manera de intervenir con el juego simbólico y no desde interpretaciones violentas de las fantasías inconscientes. Por las noches ella toca el piano, melodías suaves. Eso indicaba que podían subir al estar. Les daban algo para beber y comer. Se genera allí un ambiente armónico y cálido, como envoltura sonora y psíquica al modo de Ancier frente a tanto desamparo, así como generando un ambiente facilitador al modo de Winnicott. Por la mañana le deja a la niña en su celda una caja de lápices de colores, a modo de handling. Ella empieza a dibujar en la pared, lentamente tal vez, pudiendo simbolizar a través de las expresiones gráficas tanto dolor. Nunca fui buena dibujando, le dice Savinsky a la niña. Algún día me tendrías que enseñar. De esta manera, libidiniza a la niña. La apuesta libidinal de la que habla Maruco, potenciar el despliegue de la pulsión de vida y del arte. ¿Podemos ver a tu conejo?, le preguntan los niños. ¿Cómo se llama? Por primera vez la niña dice Piotr, como mi hermano. ¿Y cuál es tu nombre? Úrsula. Me llamaban así. Frosavinska le dice, Úrsula significa osa. Y ella responde, así solía decirlo mi padre. Frosavinska se emociona y le cae una lágrima. Sentir con el paciente. Sentir con el otro. Esa noche Úrsula sube al estar, escuchar el piano con todos los demás. El holding, el handling y la presencia de objeto. Intervención intersubjetiva vivencial como la transferencia en vivo con el analista, en especial con los pacientes traumatizados. Y con una gran necesidad de sostén, yendo lentamente de la necesidad al deseo y de la vivencia de dolor a la vivencia de satisfacción, transformando el instinto en pulsión y solo allí en pulsión de vida, registrando el analista, pero también el docente, también el político, las necesidades básicas, en este caso mío el paciente, pero puede ser el otro, primero de cobijo y comida, luego de amparo y protección, y recién después de interpretaciones o intervenciones que nombren el dolor y lentamente reconstruyan una historia. La elaboración de lo traumático es un largo proceso que se da entre dos, en ese maravilloso encuentro intersubjetivo, poniendo el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia, ligando el afecto y la representación, prestando asociaciones y envolviendo de manera psíquica y sonora al paciente en desamparo, para que lentamente se reconstruya algo de lo terriblemente escindido y allí se restablezca el principio de placer, regulador y brújula de nuestra vida psíquica. Un año después vuelven al zoológico
Francisco con su hija, su hijo y el conejo lentamente comienzan a cultivar y a restaurarlo. Un día vuelve el esposo que se había ido a la guerra y terminan reunidos los cuatro. 20 años más tarde los declaran justos por las naciones. Esta película está basada en una historia real. Paso a relatar comentarios tomados de una entrevista realizada a Teresa Savinsky, que es hija del matrimonio. Ella dice: mis padres dieron refugio a personas física y emocionalmente heridas. Era un refugio para todos aquellos que necesitaban ayuda. Estaba dentro de lo legal por ser un zoológico. Mi madre intentó armar un ambiente cálido, hogareño, preparaba la comida, intentaba crear una atmósfera de normalidad. Al mismo tiempo, intentaba anticiparse al peligro. Ella les daría una señal si algo sucedía. Si tocaba el piano fuerte era señal de alarma. Si lo tocaba suave y con armonía, era que podían subir al hogar. Nadie que estuvo en el refugio murió. 300 judíos sobrevivieron. Mis padres, dice ella, vivieron con miedo, pero a pesar de eso, tomaron la responsabilidad de salvar vidas. Para ellos eso era lo más importante. Le preguntan sobre qué le pareció la película y ella responde: la película es mejor que un documental, me gustó mucho y expresa lo que el ser humano puede hacer. Los valores transmitidos, muestra cómo podemos responder o reaccionar frente a acontecimientos inesperados. Bien, para concluir, ¿cómo elaboraremos el dolor del desamparo, de las guerras, del exilio, del terrorismo de Estado, de los trastornos del aspecto autista, del cáncer? Un dolor que arrasa con la pantalla protectora antiestímulos y deja al niño o al adulto en total desamparo. Entonces me lleva a pensar, si la madre rescata al niño de su desamparo primario a través de su función maternante urinar, ¿podríamos rescatar al paciente de su desamparo a través de la función maternante del analista o de cualquier otro, recuperando esa situación de encuentro entre analista y paciente, al igual que el bebé con su madre? Se produce un encuentro allí entre lo que trae el niño y lo que aporta la revería materna. Desde aquí, la cría humana se hará sujeto al ser nombrado por uno que le permitirá entrar en la cadena de significantes. Pero antes del lenguaje hay una madre que nombra, que inviste a ese niño, que mira, unifica, construye. Y desde ese holding materno y desde su propio desamparo, tendrá que hacerse palabra para humanizar al infante. Y esto también lo podemos hacer desde el docente con el alumno, o desde el vecino con el vecino que tenemos al lado. Bien. Desde aquí la filosofía y el psicoanálisis nos ofrece los elementos para interpretar y entender la historia, a través de los signos y símbolos que nos construyen y nos historizan, para no quedar en un eterno retorno de lo igual, en un total desamparo. Nos propone salir al encuentro con el otro y desde allí humanizarnos, partiendo de la desesperanza a un vínculo intersubjetivo esperanzador. ¿Qué nos diría Freud en tiempos de incertidumbre y desamparo? Y encontré una de las tantas cartas que Freud le escribió a sus hijos en plena guerra y exilio. Sin desmentir la realidad, Freud siempre termina sus cartas con amor y esperanza. Mi querida Sophie, las expectativas por las negociaciones de paz es muy grande y la cantidad de restricciones desmedida. Sobrepónganse a los terribles tiempos actuales. No se preocupen por la suspensión de los negocios. Saluden a los pequeños con todo nuestro afecto y envíenos noticias pronto. Y para concluir les voy a leer otra carta que es de un excombatiente de Malvinas que la escribió el 21 de junio de 1982 cuando él tenía 18 años. El encuentro con mamá. Dice así: trotamos con mi hermano por las frías calles adoquinadas de La Plata, alrededor de unos 5 cuadras, hasta que a lo lejos escuché los gritos de mamá. Aceleré el trote y crucé la calle, una calle tranquila, la noche del 21 de junio de 1982.
Me hundí en su abrazo tembloroso, mientras una pura y enorme sonrisa iluminaba mi cara. Mamá lloraba de la emoción, como nunca antes la había visto llorar. Ella no me despegaba de su abrazo tan añorado, ni yo tampoco quería despegarme. Fue un encuentro celestial, el momento más conmovedor de mi vida. Durante los tiempos más duros por los que he ido pasando luego de ese día, ese abrazo regresa a mi memoria como una especie de relámpago, y también me ocurre en los tiempos buenos. Es una emotiva sensación de confianza, de bálsamo, de amparo, de dulzura y tristeza a la vez. Creo que esa presencia maternal, nacida en el seno de su ausencia física, es como la de una virgen que me acompaña por siempre. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Alojemos el dolor, arropemos en el desamparo, en especial para todos aquellos que hoy depositan su confianza en nosotros. Nada más. Gracias, doctora Pía. ¿Me escucha? En este momento me gustaría que pudiéramos hacer algunas reflexiones en torno a lo que estamos ahora percibiendo en esta conferencia, en este taller. Si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta a la doctora, con mucho gusto. Adelante, quien guste hacer alguna pregunta, alguna reflexión, lo puede hacer. Ahí está, Luz. Si quiere comentar, adelante, con toda la confianza. Pareciera que estos conceptos son nuevos para algunos, que tienen que ver precisamente con conceptos psicoanalíticos. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana esto lo vivimos todos los días, y sobre todo lo que la comenta, definitivamente es parte de lo que hoy en día estamos nosotros percibiendo en varios acontecimientos en muchos lugares. Entonces, considero que con toda la confianza nos pueden compartir cuál es como la impresión de hablar de este tema, ¿no? Cuando nos sentimos desamparados, angustiados y no sabemos a dónde ir, ¿no? Sí escuchan, ¿verdad? Sí nos escuchan. Doctora María Pía, tiene cerrado su micrófono, no la escuchamos. No me escuchaban, pensé que me está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Mientras van, ahí voy. Ahora sí. Ahora sí. Mientras van pensando alguna pregunta, lo que les quería comentar y quería transmitir es que este gran impacto disruptivo, ¿por qué disruptivo? Porque no necesariamente va a ser traumatogénico. Se habla de trauma, pero no siempre va a ser trauma, va a depender del aparato del aparato psíquico de cada uno, y lo que quiero rescatar es la función cometabolizadora, que dentro de eso podemos estar los docentes con los alumnos, porque muchos de nuestros alumnos van a venir con pérdidas de seres queridos, con pérdida de trabajo,
con intentos de suicidio, con ataques de pánico, con enfermedades psicosomáticas. ¿Cómo alojamos tanto dolor? Si podemos conectarnos aún con el propio dolor, vamos a poder contener y vamos a poder ir al aprendizaje, ¿sí? Si no, el aprendizaje también se obtura, también queda escindido, porque estamos arrasados por efecto de una magnitud que tiene que ver con el dolor, sin nombre, ¿sí? Por eso quería transmitirles esto a todos ustedes. Yo sé que hay muchos que no son de psicología y que son de otras carreras, ¿no? Por lo que me comenta Saline, pero esto es para todos, todos podemos alojar. Y a veces uno no sabe qué decir cuando hay alguien, por eso yo digo lo de Winnicott, ¿qué hacemos cuando el bebé tiene dolor de oídos? Nada, lo acompañamos, le tomamos la mano, escuchamos su dolor, lo dejamos llorar para que tenga su descarga, ¿sí? Y después ponemos palabras. Entonces, yo les abrí esto para debatir, les hice la presentación para que cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy acá para responderles. ¿Sí? Efectivamente, yo creo que ahí es como está el espacio de reflexión para poder tener como un lugar donde pueda ser escuchado, porque muchas veces, efectivamente, como lo dices bien, doctora María, en la universidad, con nuestros alumnos, con nosotros mismos, los docentes, estamos en situaciones totalmente difíciles, y el tener un espacio donde nosotros podamos escucharnos es sumamente necesario. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, adelante, con toda la confianza, por favor. Yo tengo dos pequeñas preguntas, cosas que no logré captar. Primero es el nombre de la película y luego el nombre de la función que acaba de mencionar, la función que podemos jugar ahí. Lo acabo de mencionar en la última intervención, pero no capté bien la palabra. Por favor, gracias, muchas gracias. Bien, la película es The Zookeeper's Wife, ¿sí? Que es la esposa del dueño del zoológico, ¿sí? Que en realidad la traducción es un refugio de esperanza, que cuando presentaron mi centro psicoanalítico se llama Hope, que es esperanza, ¿sí? Alojando el dolor, ¿no? La esperanza está en entender el dolor del otro, ¿sí? En ponernos en el lugar del otro. Y lo que yo quiero transmitir es la función maternante en su accionar catequizante. La función maternante es un accionar, no es la función materna solamente, porque madres hay muchas, pero la madre que entiende el llanto del bebé y le pone palabras a ese llanto, es lo que yo llamo función maternante catequizante, porque el paciente traumatizado no tiene palabras, llega con un cáncer y no sabe por qué lo tiene. Entonces a veces cuando está traumatizado, nosotros le vamos a poner palabras, pero con mucha empatía, poniéndonos en el lugar del otro, que no es fácil. Gracias, sí. Pues sí es difícil porque a veces, por ejemplo, yo vi una alumna anteayer, como un poco desafiante. No sé si era por una cuestión de este tipo, ¿no? Pero así con una actitud así muy, yo lo vi como desafiante porque agachada en la mesa con su celular y no poniendo interés. Y cuando traté de hablar con ella, bueno, porque era en el salón, ¿no? Pero me dijo que no quería, prefería no hablar, pues. Entonces, esta función maternizante, siento que, o tal vez es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo la tenemos que adaptar a los contextos también, no? No sé.
Sí, después yo les voy a pasar el PowerPoint, que en realidad ahí habla, Ferenczi habla del límite óptimo. El límite óptimo es no responder con... ¿Me escuchan o perdí la conexión? Sí, escuchamos bien. Ah, Sí se pensé escucha, que no me escuchaban. El límite óptimo, que en una de las filminas yo lo pongo, es ni muy cerca ni muy lejos, ¿sí? Una de las reacciones frente al trauma y a lo que estamos viviendo es la desafectivización. La desafectivización puede ser esta alumna, puede ser la violencia, puede ser un catching, puede ser un enojo contra el docente o un desinterés masivo. Entonces, ¿qué tengo que empezar? Muy lento, nombrando, ¿sí? Aline, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Vení, qué interesante lo que dijiste. Qué inteligente de tu parte. Estoy nombrando, como la madre nombra al niño. Es un trabajo muy lento, muy paulatino, porque es de la construcción del psiquismo temprano. Vamos como creciendo. Eso es libidinizar al otro, que Ferenczi dice, no tiene que ser mentiroso o falso, ¿no? Ay, qué linda que estás. No, tiene que ser verdadero, ¿sí? Pero para eso yo tengo que registrar a ese otro y verlo, ver a cada uno de mis alumnos, nombrarlos. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pasó? No, porque falleció mi mamá. Bueno, ¿querés contarnos? No, bueno, tranquilo, después nos contás. O sea, no insisto, pero escucho, estoy cerca, estoy atenta al otro. Y esto puede ser en una clase, porque si no queda obturado y estamos todos atravesados por esto, ¿sí? Va a ser la única forma que no repitamos el trauma a lo largo de las generaciones. ¿Mm? Sí. Yo creo que eso es la parte fundamental, ¿verdad? Parece que la maestra María Elena quiere participar. Hola, buenas tardes a todas y doctora en particular, ahorita que le escuchaba explicar, ¿no? Cómo podemos en el aula llevar ese sentido maternizante, si es así. Mi pregunta va con respecto al bullying. Cuando una estudiante manifiesta, una estudiante, en este caso yo tengo una estudiante con capacidades diferentes, debilidad auditiva, ha sufrido un daño emocional terrible por el bullying, tanto así que por eso no quiere usar sus aparatos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esta estudiante y llevar ese sentido? Sí, sí logré captar que hay que ser asertivos, pero sin ser lisonjeros, ¿no? De alguna forma decir cosas que realmente el estudiante tiene a su favor, que son sus puntos fuertes, y de alguna manera enfatizarlos, ¿no? Delante del grupo para que se sienta parte de ese grupo. Pero en el caso del bullying, como nosotros, no teniendo una especialidad en psicología o psicoterapia, ¿cómo podemos ser más asertivos en este sentido y aplicar estos conocimientos que hoy nos está compartiendo? Es muy interesante lo que planteas. Una de las cuestiones del desamparo en general, porque en Argentina pasa lo mismo, lo que yo veo, es que a veces los adultos no intervienen, ¿sí? Si yo estoy viendo que hay un bullying en mi salón, yo tengo que intervenir, pero con empatía, con cautela, no con rigidez ni con reto, sino verbalizando, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, podés nombrarla a ella y poner en palabras lo que ella está tratando de expresar, valorizarla, ¿sí? Y tal vez marcar en algunas situaciones donde uno ve que hay algo que está fuera de lugar. Porque muchas veces queda como que lo tienen que resolver los chicos y eso no alcanza. Porque esto no lo dije, porque es mucho lo de la película, pero detrás de esa función maternante que hace la esposa del dueño de Zookeepers, ¿sí? Que sería el del zoológico, está él, que él es la ley que contiene, que ordena, es la función paterna, que también tiene que estar. Si yo estoy en una clase, tiene que haber un respeto. Ahí hablé un poquito también, muy chiquitito, de los valores. Tiene que haber un respeto. En mi clase no va a haber bullying. Si yo ya me planteo desde ese lugar, por lo menos en la clase, va a estar tu lugar de docente
contenedor, empático, inteligente, rescatando las potencialidades de todos y sin bullying. Y esto es importante que lo digamos, porque muchas veces ahí también quedan en desamparo. Es función maternante, maternante la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, pues definitivamente yo creo que esto es justo lo que constantemente como pareciera que es subjetivo, ¿no? El hecho de no poder percibir más allá de la propia conducta que tiene el alumno ante esto, ¿no? Que han comentado los maestros, ¿no? Lo que ha comentado Catherine, lo que ha comentado la maestra María Elena. Pero yo creo que precisamente estamos en un momento importante para poder identificar estos afectos que no tienen tal vez como el nombre como tal y que objetivamente no los podemos ver, pero yo creo que ahí está como esta capacidad de poder sentir. Y en nuestros espacios de clases, yo creo que esta parte del sentir se pierde mucho en la desesperación que muchas veces tenemos por presentar la clase, ¿no? Por hacerla muy bien, porque todo salga como en nuestro programa, precisamente no nos pide, pero esto que es algo tan sutil, que es lo que comenta la doctora Pía hoy en su ponencia, es lo que más necesitamos todos. Yo insisto que esa es la parte fundamental del trabajo, en la parte psíquica, que muchas veces no la vemos porque no se ve, pero sí tenemos la posibilidad de poder sentirla si nos damos como esos momentos. Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Como lo comentaba también la doctora que escribió, ¿no? En el chat, ¿no? De la importancia de esta parte de promover la salud mental, lo que significa el ciclo vital en cada uno de sus momentos, ¿no? Yo creo que todos estamos viviendo situaciones muy duras, muy difíciles, y hablar de estos temas es fundamental en nuestra universidad y en todos los lugares donde podamos nosotros detenernos a reflexionar, ¿no? Qué tan empáticos, qué tan comprensivos podemos ser ante el dolor del otro y ante nuestro propio dolor, porque finalmente también nosotros estamos sintiendo. Entonces, yo creo que por ahí es muy importante que podamos compartir. No sé si podríamos, doctora María, podríamos hacer algún ejercicio que tú nos pudieras sugerir en este tiempo que tenemos, como para que nosotros mismos, los que estamos aquí contigo, como pudiéramos empezar como a identificar, ¿no? Algunos que tal vez no tienen como esta facilidad, pero que nos pudieras dar como alguna idea, ¿no? Alguna guía de poder hacer un ejercicio juntos en estos momentos, no sé, ¿cómo ves? Para poder como entrar, ¿no? en esta capacidad de reflexión y de análisis. Bueno, les voy a hacer, a mí me gusta esto, así que me agarraste justo. Un pequeño juego, ¿sí? Pero tienen que participar todos, que lo hago en las charlas a padres. Y después les voy a explicar por qué hago esta pregunta. Quiero que en un momento piensen cuáles son sus miedos hoy. ¿Cuáles son sus miedos hoy? Piénsenlo 3 minutos. Y si quieren lo pueden escribir. Si tienen para escribir, escriban chiquitito. ¿Cuáles son sus miedos hoy? ¿Estamos? ¿Listo? Y ahora, en una pregunta debajo, escriban
¿cuáles son los miedos de los niños, de sus niños o de los niños hoy en día? O de sus alumnos también. ¿Cuáles son los miedos de sus niños o de los niños o de sus alumnos si son más grandes hoy en día? ¿Estamos? Ahora les tiro dos preguntitas más, ya que estamos en taller, ¿no, Aline? ¿Estamos bien? Sí. Les tiro dos preguntitas más y las van contestando ustedes, pero en su papel. Sí. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué te duele hoy? ¿Y qué les duele a los niños hoy? ¿Qué te duele hoy? ¿Qué le duele a los niños o jóvenes hoy? Y la última pregunta para concluir este ejercicio rapidito es, ¿cuáles son tus límites hoy? ¿Y cuáles son los límites de nuestros niños y jóvenes hoy? Bien. Ahora te lo delego a vos, Aline. Que vos busques quién quiere responder a estas preguntas, quién quiere participar y comentar lo que escribió. Y después entre todos lo vamos a analizar el porqué de estas preguntas y qué tiene que ver estas preguntas con la función maternante del auxilio ajeno. Porque es la función maternante del auxilio ajeno. Docente, médico, sacerdote, político, psicoanalista. ¿Mm? Y estas preguntas tienen que ver. ¿Mm? Para poder ejercerla. ¿Sí? Alguien que quiera compartirnos sus respuestas para que a partir de ahí podamos hacer el ejercicio. Con gusto, alguien que nos quiera compartir. Adelante. Buenas tardes. Las actividades del día de 8 de marzo. Escuchamos.
Buenas tardes, no sé si me escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo quisiera compartir algo en esta cuestión de los miedos y la cuestión sobre todo de la maternidad. Disculpen el ruido, pero ahorita les comento la razón de esto. Okay. Permítanme. Precisamente las cosas que me causa temor es el poder morir. Sé que es una cuestión natural y que se va a tener que dar, pero soy madre de un hijo con discapacidad, de un joven con discapacidad, con una condición de autismo. Entonces, aún en todo este proceso he estado apoyándole para que tenga habilidades para la vida, pero coincide mucho mi temor de morir y no poder dejarlo tan preparado para resolver su vida, puesto que en estos últimos 3, 4 años he pasado por pérdidas de mis padres, de mi esposo. Entonces es algo que se ha acrecentado, sí lo manejo, sí todo, pero no deja de ser algo que me preocupe y que me dé temor el saber cómo va a estar él cuando yo esté ausente. Y lo único que me ha quedado es el buscar la manera de generarle habilidades para la vida, ¿no? Y que aprenda a vivir sin mí. Pero bueno, no deja de ser preocupante. Y la cuestión del sonido es porque, bueno, en lo que estamos aquí en la charla, pues estoy buscando que él desarrolle otras actividades porque al estar desde casa, pues tenemos que coordinarnos en las salas virtuales ambos. Pero bueno, quería compartirlo de esta manera. Estas son cosas que me preocupan como mujer, como persona en general y también como profesional porque, bueno, tengo la fortuna de estar aquí escuchándola y de escuchar la experiencia de muchas otras personas, ¿no? Y también mi propia formación de psicóloga me da ciertos elementos, pero todos sabemos que cuando se trata de la familia pareciera ser que esos elementos se diluyen y pues actuamos de una manera más de corazón, ¿no? Entonces esas son algunas de las cuestiones que se me han presentado y ahora que preguntaban, ¿a qué le temes en este momento? Pues por eso surgía la cuestión de el morir, el de la pérdida, porque bueno, la he vivido, aunque aprendo a convivir con ella, pero sobre todo el de morir y dejar a mi hijo sin las habilidades necesarias para desarrollar su vida. Eso, gracias, quería compartirlo. ¿Querés que compartamos algo más o querés que vaya contestando por aquí? Aline, ¿vos qué decís? Como gustes tú, doctora. Adelante, como tú consideres, ¿eh? Creo que es muy interesante pues todo lo que en un momento dado ahorita estamos escuchando, ¿verdad? Como tú lo digas, ¿eh? Adelante. ¿Alguien más quiere compartir o le respondemos a Mercedes Margarita? Porque si le respondo a Mercedes ya van a saber cuál es la respuesta de estas preguntas. Sí, por ahí lo que le puedo decir a Mercedes. ¿Mercedes es tu nombre o Margarita? ¿Mercedes? Mercedes Margarita, así me llamo. Mercedes Margarita, bien. Es muy interesante lo que planteas, porque una de las cuestiones que nos lleva a la dificultad de discernir entre mis miedos y los miedos del niño tiene que ver con la elaboración de las muertes y de lo que hemos transitado. Ante la pérdida tan brusca de nuestros seres queridos, nos aferramos a ese niño sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, a veces la función maternante no toma esa distancia óptima. Tu manera de estar cerca y no tan cerca. Ver sus potencialidades, pero también sus limitaciones. Es ayudarlo en sus limitaciones y potenciar sus potencialidades. Y esto lo vamos a hacer con un hijo y también con un paciente y también con cada alumno que tengamos, ¿sí? Pero este ejercicio es para poder discernir entre lo mío y lo ajeno, porque es lo que decía Lynn, el dolor es
tan fuerte que nos arrasa a nosotros mismos y nos toca nuestro dolor. Entonces a veces la intervención subjetiva está contaminada por nuestras sensaciones personales, que no está mal, pero sí tenemos que permitirnos discernir lo propio de lo ajeno, de lo que al otro también le está pasando. Y por supuesto que vos vas a tener temor a dejarlo, pero ahora estás acá. Y mientras estás acá tenés que transitarlo como lo estás haciendo. Lo mismo que La vida es bella con la película del padre con el niño. En la película, no sé si la vieron, la última filmina que puse, el padre se queda en la guerra y el niño trasciende y sobrevive, supuestamente. Y él se queda con los recursos que el padre le dejó, ¿sí? Que es ni muy lejos ni muy cerca, pero le doy fortalezas para sobrellevar esta intemperie. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más? A ver. María Elena está levantando la mano. Sí, doctora Pía, los límites. La pregunta me cautivó, o sea, porque en cuanto a lo personal, yo siento que yo no tengo límites. Cuando algo lo quiero, voy detrás de ellos, ¿no? No me rindo en ese sentido. Y creo que en los jóvenes sucede casi lo mismo. Esa actitud desafiante a veces es por eso mismo, ¿no? De los límites. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿A qué le llaman límites? ¿O cuáles serían esos límites que nosotros no deberíamos desafiar o transgredir, ¿no? Tanto como profesores como alumnos, por ejemplo? O en el caso de los niños, que también es interesante, ¿no? ¿Cómo poner esos límites? Ahorita, sobre todo en este tiempo, que son tiempos violentos. Usted habló de las guerras. Nosotros nuestros niños están viviendo un alto nivel de violencia diario en la televisión, en los videojuegos y ahora en la realidad también la estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de esos límites o cómo podemos nosotros también establecernos límites para no excedernos o no resultar exagerados viviendo una vida donde no podamos llegar a un final, ¿no? Bueno, una frase muy fuerte la que terminaste, ¿no? Una vida donde no podamos llegar a un final, dijiste, ¿no? Y justamente el límite tiene que ver con eso, con que la vida tiene un final. Pero si nosotros no tomamos conciencia de ese final, vivimos la vida en riesgo permanentemente, como los chicos, como los adolescentes, que es tomar conciencia. En psicoanálisis el límite es la castración, que es la muerte. La muerte nos humaniza en realidad, no le tenemos que tener tanto miedo a hablar de la muerte, sino que esa va a ser nuestra señal de alarma que nos proteja para no morirnos. ¿Ante qué? Una piña en la cancha y se mueren, una violencia en la cancha y se mueren, o un chico un cutting, ¿sí? Hoy en día, o una sobredosis de droga, porque vos lo dijiste, pero lo dijiste en doble sentido. Una cosa es que yo quiera hacer todo lo que me voy a imaginar, pero con un criterio de realidad. Y otra cosa es los jóvenes de hoy que tienen esta omnipotencia engrandecida, propia de la PlayStation y de los juegos en red, donde game over, pero vuelven a renacer con el game, ¿no? Y la vida, no, te morís. Hay un criterio de realidad. Entonces, como adultos nosotros tenemos que empezar a discernir mis límites, ¿sí? Mis límites es, hoy no me siento bien porque estoy con fiebre, no voy a trabajar, freno, porque nosotros venimos de una generación que somos excesivamente laburadores, hacemos todo, y los jóvenes al revés. Y ahí también hay falta de límites. Empecemos por nuestros límites y pongámosle un límite a ellos. El límite a ellos es que el horario de la clase tiene un horario, que la entrega del examen está al día. Podemos ser flexibles y comprensivos, pero con límites adecuados, ¿sí? Lo mismo con los niños pequeños. Si alguien se está golpeando, tenemos que poner un límite a esa violencia, con amor, con ternura, con cuidado, con supervivencia, ¿sí?
Por eso es tan importante empezar a discernir, yo me pongo límites sanos, estoy hablando del límite de contención, de holding, de comprensión, no un límite de reto o una limitación, no es una limitación, es un límite que potencia, ¿sí? Que contiene, que genera más recursos. ¿Mm? ¿Mm? Agradezco su respuesta. Ha quedado cubierta toda mi duda. Muchísimas gracias nuevamente. Okay. ¿Alguien más quiere comentar? Parece que alguien ahí tiene la mano. ¿Alguien más quiere compartir sus respuestas de las preguntas? De hecho, pues varios han podido en el chat expresar algunas ideas, algunos sentimientos que no son tan fáciles de decir. Sin embargo, agradecemos esta posibilidad que nos estamos permitiendo hoy compartir. Parece que hay alguien ahí que si quiere participar, adelante. Isela, adelante, profesora Isela. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, uno de los miedos que comparto actualmente es el hecho que, bueno, como estoy embarazada, pues lo que pase durante el parto, a diferencia del parto anterior, pues no tenía hijos. Entonces ahora ya tengo un hijo de 5 años y ya pienso quizás un poco más en qué me pudiera pasar. Y suelo a pensar o comparar situaciones ya como profesora en cuanto a observar a los alumnos y pensar en que mi hijo en un futuro podría ser como uno de ellos. Entonces me fijo últimamente en ellos y pienso en cómo será mi hijo o empiezo a pensar, no sé, que en ellos de repente veo al mío en un futuro y entonces empiezan así ciertos miedos o ciertas circunstancias que me hacen pensar. Uh-huh. Aline, ¿qué pensás? ¿Quieres agregar algo? Definitivamente creo que sí, estos miedos, ¿no? Y estos temores que muchas veces tenemos, estaba yo pensando un poco en este significado que muchas veces no podemos describir en lo que vamos sintiendo. Yo creo que ahí es como lo fundamental, en poder identificar y dar nombre a lo que estamos sintiendo, ¿no? El decir tengo miedo, ¿no? Siento esto, muchas veces como que nos protegemos para no poderlos identificar. Y al escuchar estas aportaciones, yo creo que nos estamos permitiendo darle nombre a lo que estamos sintiendo. Muy bien, Aline, me encantó tu comentario. Claro, parece, vamos a terminar haciendo un grupo terapéutico con todo esto, pero es tan importante lo que está pasando, porque es lo que vos decís, empezar a discernir cuál es el miedo, que más allá del miedo al parto, porque el miedo al parto que tiene acá, no me acuerdo tu nombre, Gisela, ¿no? Gisela, sí. Es porque sí. Tomaste conciencia de la responsabilidad en el cuidado que tenés de tu otro hijo. Entonces, al tener esa responsabilidad, queda el miedo de dejarlo en desamparo cuando es pequeño. ¿Con qué nos convoca este tema que vos traes? Con que los niños a cierta edad nos necesitan nuestro amparo, ¿sí?
Hoy los chicos no se crían solitos. Eso no significa que yo no pueda asumir que sin... Uy, se escucha algo ahí. Que me puede pasar que todos tenemos que tomar conciencia que nos podemos morir. Y esto tiene que ver con el COVID también. Nos confrontó a todos con la muerte, a todos. Y esto nos tiene que hacer más conscientes de la vida misma. Y más allá del miedo, bueno, vas a transitar el parto igual y seguramente vas a estar bien, pero es verbalizar el miedo. Aún llorarlo, mira lo que te digo, decir, siento ese miedo, lo lloro, lo descargo, alguien me acaricia, me da la mano y ya se me pasó. Y puedo pensar, después de llorar, después de conectarme con el dolor, después de sentirlo, después de verbalizarlo, aún con tu hijo, ¿sí? No en exceso. O sea, todos los excesos son malos. Si excesivamente estoy expresando el dolor, queda en desamparo. Y si no lo expreso nunca, como decía Lynn, tenemos que verbalizarlo porque si no va al cuerpo, ¿sí? No solo va al cuerpo, sino que escindimos el afecto con la representación, que mucho no hablé de esto, pero escindimos, alejamos el dolor y de ahí nos vamos a tapar el dolor permanentemente. Pero al tapar el dolor también tapamos el amor, la pulsión de vida, los afectos, ¿sí? Y desde ahí, que esto no lo dije, nos alejamos del aprendizaje, porque el aprendizaje es una parte evolutiva del niño a posteriori del afecto que la madre le brinda. Si la madre no le puede brindar ese afecto y ese poner en palabras, el niño no logra el aprendizaje, queda simbiotizado con la madre. Y ahí, bueno, nos vamos a un montón de trastornos de hoy en día de los niños, pero sería para otra charla, ¿Mm? Pero Muchas sí poder gracias. empezar a expresar. Ok. Una pregunta de una maestra que nos dice que cómo podemos apoyar a los jóvenes a reconocer en este desamparo un punto inicial de sentir nuestros sentimientos. Es como tal vez cómo ayudarlos a reconocerlos, ¿no? Por esa parte, me imagino que está más la pregunta, ¿no? Bueno, no sé si la que hizo la pregunta quiere hacer un comentario más, pero bueno, les cuento un poquito, no sé cómo están ustedes allá con el COVID y la pandemia. Acá en Argentina se está haciendo mucho espacio a la parte emocional de los niños en las aulas. Y es dedicarle un ratito de la clase a verbalizar. ¿Cómo estás hoy? ¿Quieren contar? El auxilio ajeno que yo digo es que nosotros le tenemos que dar lugar al dolor no expresado. Porque lo primero que van a hacer es el bullying, la violencia, la descarga violenta, ¿sí? Ahora, si yo detrás de esa violencia veo dolor, yo primero como docente le pongo una palabrita para abrir el diálogo, ¿sí? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo estás? ¿Querés contarme? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y a vos qué te pasó? Como en la película, yo pongo a propósito cuando ella, la protagonista, le cuenta a la niña que a ella se le murió el padre. No es contaminarla con mis emociones, es decirle que la comprendo, porque a mí también me pasó, porque soy un ser humano, porque tengo sentimientos, y porque si a mí me dolió algo, ¿cómo no voy a comprender tu dolor? Si no, el joven no me cuenta nada. Yo me tengo que bajar un poquito a lo que a él le pasa, ¿sí? Cuando se está haciendo el catering o está consumiendo, está llamando la atención. Ay, está llamando la atención, lo retamos. No, está expresando un dolor no tramitado, un dolor que no puede poner en palabras. Entonces nosotros le vamos a poner palabras. Ferenczi dice tacto y empatía, ¿sí? Que no es decirle todo, es sutil. Es algo pequeño, una pequeña palabra para abrir el diálogo y después escucharlos, ¿sí? Porque en la escucha reconocemos a ese niño o adolescente que está ausente,
Porque está en desamparo, porque estamos tan ocupados en otras cosas los adultos que no los miramos como únicos e irrepetibles. Y ahí está la mirada materna y la escucha, ¿sí? Individual a ese otro. Vos, contame, Pedro, ¿qué te está pasando hoy? Te noto extraño. Hoy estás perdido. ¿Qué pasó? Más hoy con el COVID, porque no sé cómo están ustedes, pero es como que ya, propio de las catástrofes, ya no pasó nada, ya no hay COVID, ya se terminó todo, desmentida. No, tenemos que hablar de lo que pasó, si no nos va a quedar como huella, aún en las generaciones venideras. ¿Sí? Y esto va a la posguerra y todo lo demás. Lo que hoy pasa con las guerras es porque no elaboramos. Los traumas de la humanidad quedaron enquistados. Entonces no tenemos que tener temor a hablar de lo que sentimos, y cuando el otro habla y me emociono, se me cae una lágrima, aunque sea la psicoanalista, aunque sea la directora de la universidad, está bien, porque me empatizo con el otro, sin quebrarme, ¿no? Si no caen en derrumbe, pero sí siento tu dolor, como siento tu alegría también, ¿sí? No es fácil. Por ahí yo lo hablo así, parece, sé que no es fácil, ¿sí? Pero bueno, en la medida que uno lo tiene elaborado, uno sale espontáneo. Escuchemos nuestras sensaciones. Escuchemos, bueno, Eileen sabe, pues yo escribí sobre el alma. Es más del alma, no es de la inteligencia. La inteligencia es racionalidad, es racionalización, es el mecanismo de defensa propio del obsesivo para Freud. No, es sentir, escuchar las sensaciones que tenemos y expresarlas con empatía, con tacto, con inteligencia y con dulzura. Sí, definitivamente. No sé si alguien más quiera compartirnos sus preguntas, lo que respondieron. Tenemos todavía un tiempecito todavía de poder seguir tocando este tema. Definitivamente coincido con la doctora Pía, hablar de esto no es fácil, definitivamente, pero yo creo que es necesario también que tengamos estos espacios. Es urgente tener estos espacios. Tengo una pequeña pregunta, así de psicóloga. ¿En qué texto de Ferenczi podemos encontrar lo que está mencionando? Bueno, de Ferenczi, el libro entero, diría yo. Hay un libro entero de Ferenczi que es de técnica, ¿sí? Pero te diría la confusión de lenguas de Ferenczi, el análisis del niño en el adulto, ¿sí? De Ferenczi. Él ahí es muy lindo cómo él expresa cómo asistir al paciente en desamparo comparándolo con el niño cuando se va a dormir, ¿sí? Él dice que no hay que dejar al niño en pánico frente a la oscuridad, sino que hay que acompañarlo, darle palabras de contención, escucharlo, y una vez que está tranquilo, me retiro de la habitación y me voy. Esto dice Ferenczi, que se peleaba muchísimo con Freud, porque Freud, detrás de la etapa edípica, no veía tanto, no trabajaba mucho este tema. Ferenczi sí. Y Freud lo criticó un poquito por ser excesivamente empático, o no hay cura sin simpatía, no hay simpatía sin curación, algo así decía el título de Ferenczi. Esto de la simpatía, que en realidad es la empatía. Pero bueno, Freud se inclinó a la neurosis y acá estamos más cerca del trauma, ¿sí? Que es donde trabajó tanto Ferenczi. Así que ahí esos dos textos fundamentales. Mientras te preguntan, agrego un comentario si querés. Sí, adelante. Esto de Ferenczi, del análisis del niño en el adulto, yo hablo del niño desamparado en el adulto traumatizado. Frente a tanto desamparo y desvalimiento, es muy probable que resignifiquemos vivencias de desvalimiento y desamparo primitivas, no elaboradas. Entonces, los que son terapeutas o no, podemos ver que se resignifica una sensación de desvalimiento primitiva frente a impactos masivos. El coronavirus, la muerte inminente, las guerras,
un terremoto también, ¿por qué no? Nos lleva a un desamparo, ¿sí? Entonces ahí aparecen las defensas del niño pequeño, que ¿qué necesitaba? Protección, palabras de contención, tranquilo, todo va a estar bien, hablemos, yo te escucho, ¿sí? Te escucho así, como estoy hablando ahora, no te escucho en derrumbe. La madre entra en derrumbe porque entra en pánico con el niño muchas veces. Nosotros estamos en otro lugar. Por eso es importante discernir mis miedos de los del niño, mis miedos de los del paciente. Parece que alguien alcanzó la mano ahí. ¿Quiere comentar algo? Adelante. Otra vez la maestra Marilena. Sí, disculpen que esté muy preguntona el día de hoy, pero este tema me ha resultado sumamente interesante. Sobre todo ahorita que hablamos sobre el verbalizar, por ejemplo, con los niños lo que está sucediendo en el aula. Ahora mi pregunta va en dirección, ¿qué podemos hacer por los jóvenes? Ahorita reflexionando sobre las guerras, sobre la pandemia, otro punto de vista que yo veo que también genera desamparo es la orfandad. Muchos alumnos perdieron a sus padres, a sus abuelos si vivían con ellos y perdieron a mucha familia también, ¿no? Y ese es un desamparo porque familia se acabó prácticamente en algunos hogares que eran familias muy pequeñas, quedaron muy pocas personas o los pilares fallecieron. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verbalizar un poco sin caer? No somos expertos, en mi caso yo no soy psicóloga, pero sí me interesan mucho estos temas. Inclusive hace poco acabamos de tener un curso para una aplicación, que en este caso es Reflect, sobre cómo te sientes hoy. Entonces, que no es nada más hacer la pregunta, sino detrás de la pregunta, ¿qué podemos nosotros hacer para aprovechar tanto, en este caso, no solo la aplicación, sino esa verbalización, o no debemos involucrarnos demasiado? Podemos hacerlo en el aula, en el caso de los, pues ya no niños, pero en este caso son jóvenes, y algunos que están entrando, pues ya dejando la adolescencia. Esa es mi pregunta. Sí, tal vez antes de responderte te preguntaría cómo fue hasta ahora la experiencia que ustedes han tenido con eso, ¿no? Porque uno a veces establece estrategias, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta que sienten hoy es una pregunta fuerte. Uno puede responder expresando lo que siente, el más neurótico. El más traumatizado se va a escindir y no va a contar, o se va a violentar, o se va a enojar. Yo sé que este es un tema para profundizar mucho, el trauma, pero por lo general ante el trauma nos alejamos. Como la niña, lo que pasa es que no vieron toda la película entera, después la pueden ver entera. La niña fue violada, 12 años, y fue violada por 2 soldados. Entonces ella no quería hablar, no podía hablar, estaba totalmente bloqueada. ¿Y cómo fue entrando la protagonista? Sutil, suave, a distancia, pero estoy acá, sé lo que te pasa, sé lo que sentís, ¿sí? Entonces estoy atenta. Viene un chico que yo ya sé su historia, que se le murieron los papás, yo conozco su historia. Me acerco, hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Bueno, estoy acá para lo que necesites. Ya eso él va a sentirse alojado. No es necesario preguntar en exceso o no preguntar nada y hacer como que no pasa nada. Es muy difícil el límite óptimo, lo sé, ¿sí? Pero es esa pequeña sutileza de mirar al otro detrás. Me están ladrando los perros, se escucha mucho. ¿Sí? No es fácil. Agradezco mucho sus palabras, doctora Pía. A veces, justo está mi perro ladrando, ¿no? Pero iba a decir que a veces el silencio mío hace que yo pueda ver el dolor del otro. A veces corremos muy rápido, hay otro escrito que Aline me lo comenta en Facebook, corremos y corremos sin pensar, tapando. Hay que frenar, escuchar,
observo, mientras hacen una actividad, observo a mis alumnos, los observo desde el alma, desde el corazón, y vos solita te vas a dar cuenta, no soy yo la que te lo voy a decir, vos vas a ver quién está necesitando una mirada tuya, o una palabra de aliento, o un llamado cuando se están retirando. Pedro, cualquier cosa que necesites, estoy acá, ¿sí? Es mostrarle que estoy para el otro, no en exceso, pero estoy ahí. Sí, definitivamente yo creo que nosotros como maestros también, bien ahí lo comenta una maestra, ¿no? Esta necesidad de nosotros también de sentir esta posibilidad de ser espejeados, escuchados, mirados, ¿no? Como nuestros alumnos. Y también eso es sumamente importante, ¿no? Detenernos, como bien lo dice la doctora Pía, detenernos a revisar, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? En este momento nos estamos dando esta oportunidad de detenernos y poderle dar un nombre a la manera en cómo estamos arropando nuestro desamparo. Estaba viendo, Aline, que hay unos comentarios en el chat, no sé si querés leerlos. Si quieres, con gusto lo puedes ver, visualizar mejor que yo, porque los tengo un poquito... Bueno, lo leo entonces. Acá Reina dice... Dale, lo acabo de abrir de casualidad. Reina dice, escuchar las sensaciones, una idea de gran profundidad y aprendizaje para dejar un poquito de lado la racionalidad pura, que casi siempre norma bueno, o como que es parte de nuestra vida. Y eso es verdad, está muy bien lo que dice. Uno de los mecanismos defensivos frente al trauma es la racionalización. Esto ha pasado igual con la filosofía. Vieron que yo hablé de Heidegger, esto de pensar excesivamente en vez de sentir. Por eso él dice serenidad ante las cosas, sino directamente vamos a la racionalización. Si el chico aprende desde la racionalización, va a quedar estanco el aprendizaje, va a quedar en un falso self, ¿sí? En repetir de memoria. No me sirve. Yo tengo que ayudar a que los chicos aprendan a pensar por sí mismos, a que la inteligencia se desarrolle desde la inteligencia, desde la sabiduría interior. Eso va ligando el afecto con la representación. El afecto son las emociones y sensaciones. La representación está más del lado de la racionalización, ¿sí? Cuando eso está desligado, queda estanco y va al cuerpo, ¿sí? Acá hay otra que dice, es necesario, el escenario inverso se puede dar, es decir, nosotros en algún momento requerimos empatía por parte de los alumnos. ¡Ay, qué linda! Sí, bueno, yo creo que si uno es empático, nos van a devolver el espejo de la empatía, porque se enseña. Mira, y ahí me viene otra charla que tengo, que es la de los límites, cómo poner límites en un mundo sin límites. Yo ahí digo que el primer límite es nuestro ejemplo. Y si yo soy empática, mis hijos van a ser empáticos y mis alumnos van a ser empáticos. Se contagia por identificación, de la misma manera que se contagia por identificación la violencia, el odio, la bipolaridad, el resentimiento, la venganza, ¿sí? Entonces, tenemos mucho para ofrecer desde nuestro lugar como docentes. Por eso insisto en las preguntas, empezando por nosotros mismos, ¿sí? Yo no puedo pretender que un chico no fume en la clase si yo estoy fumando dando la clase. Depende de cada universidad, no me quiero meter por ahí fuman en la clase, pero digo, demos el ejemplo, ¿sí? Igual que con nuestros hijos en la mesa, estamos sentados en la mesa familiar, el celular no, a mi marido. Yo tengo 6 hijos, les cuento, todos en la mesa, ¿sí? Con mi marido ahí enfrente. Bueno, el celular en la mesa, no, charlamos, nos escuchamos, hablamos, conversamos sobre lo que pasó en el día.
Y esto va igual en cada lugar en el que estamos, como analistas, como docentes, como políticos. Y ellos van a ser empáticos con vos, segura. No sé si sigo leyendo, quieren agregar algo más. A ver, ya que nos ha hablado de los diferentes tipos de desamparo que vivimos o que nos enfrentamos y se enfrentan los alumnos. Bueno, qué muy interesante taller, muchas gracias. Bueno, nada. Hay muchos desamparos, no hablé de los diferentes desamparos, pero si quieren menciono cuatro muy importantes. ¿Querés, Aline, que mencione esto? Quedan unos minutitos. Hay 3 desamparos. El desamparo primario, que lo dice Freud, es el desamparo de la cría humana que necesita de los cuidados maternos. Sin ese otro significativo, el niño no puede ser. El niño nace indefenso. Si la madre no lo puede tocar, no lo puede mirar, no le da el pecho, aparece el marasmo, se muere. Es la única especie que necesita del otro para sobrevivir. Fundamental, ¿sí? Y ahí está el estadio del espejo, la mirada de la madre, la construcción del psiquismo y un montón de otras cosas. Segundo desamparo, trauma. La desligadura del afecto y la representación. Cuando hay un trauma muy severo, queda el afecto acá y la representación acá. Entonces nos manejamos con representaciones, que es la racionalización, y el afecto queda escindido. Ese afecto, que para Freud es energía pura, va al cuerpo. Por eso yo hablé del cáncer, va al cuerpo. Y esa energía es afecto escindido, dolor, tristeza, angustia, rabia, enojo, ¿sí? Alegría también, amor, ¿sí? Porque escindimos el dolor, pero también el amor. El tercer desamparo es cuando, ay, que no lo verbalicé eso, ay, no lo puse en la filmina. El amor incondicional. Ahora yo les pregunto, tenía ganas de hacerle esta pregunta, pero quiero que me contesten. El amor incondicional, ¿de quién es? ¿De quién a quién? Es el amor incondicional. Para ustedes, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿De la madre hacia el hijo? Muy bien, esa es la respuesta. El amor incondicional, que va a decir el 80% es de la madre hacia el hijo. No, el amor incondicional es del niño hacia la madre. El niño, pobrecito, porque no sabe lo que va a encontrar después, que va a encontrar una madre errónea, pero el amor incondicional es del niño. El niño nace amando, es puro, es alma pura, viene puro, pobrecito, porque después se encuentra con el mundo, pero es puro, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, les digo la vivencia de desamparo. La vivencia de desamparo es cuando yo deposito la confianza en ese otro significativo que me tiene que amparar y ese otro significativo me traiciona. Por ejemplo, nosotros frente al Estado, por ejemplo en la Argentina, uno de los ejemplos es el corralito. Depositamos nuestra confianza y el banco se quedó con nuestros ahorros. Muchísimo suicidio hubo ahí. No se habla de esta vivencia de desamparo frente a esos otros significativos, el policía, el docente también, ¿por qué no? En un abuso de autoridad o en un abuso sexual también, o de un analista hacia un paciente. Duele más esa vivencia de desamparo de que yo confiaba en ese otro significativo que el acto en sí, ¿sí? Esto es muy importante para tener en cuenta. Y el cuarto de desamparo es ante impactos masivos, la guerra, la bomba, el terremoto, que genera, obviamente, es un impacto masivo que genera desvalimiento y desamparo motor. Ahí es el Hilflosigkeit de Freud, motor, no psíquico, es motor. Queda en total desvalimiento y desamparo como todo lo que está pasando ahora en la guerra. En esta guerra, pero también hay en otras partes del mundo, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí?
Bueno, eso será para otra jornada, pero esto es re importante, estos 4 desamparos para tener en cuenta. ¿Mm? Creo que acá dijeron algo más. El dolor y el miedo es latente. En el salón se ha manifestado en mi grupo de segundo y lo comento por ser el más evidente cuando ellos hablan de que están en riesgo, por el hecho de salir de un ambiente que tal vez era incluso violento, pero en el que aprendieron a vivir en esos 2 años. Sí, por eso yo quise hablar de este tema hoy, porque pareciera que no pasó nada y que ya todo terminó, y se van a empezar a manifestar los síntomas a partir de ahora, cuando parece que todo está en calma. Lo que pasa que en los jóvenes, la primer manifestación son los excesos, el alcohol, las drogas, las fiestas, el sexo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que contener y permitir hablar del dolor. Y dar permiso para llorar, no lo hablé mucho este tema, que es otro tema que me encanta, pero en el buen sentido. Dar permiso para llorar. Tenemos que llorar y abrazar el dolor. Y van a ver que después se pasa. Yo se lo digo a mis pacientes, qué lindo que estés llorando, vas a ver que mañana te vas a sentir mejor. En el buen sentido, ¿sí? Pero si no tapamos, nos endurecemos y ese dolor va al cuerpo, en una enfermedad psicosomática o en un acting puro, que es la violencia, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Que vuelve al sí mismo o va hacia afuera? Esta violencia desmedida. Así que no hay que tener temor. Bien. Totalmente interesante todo esto que nos estás compartiendo y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario para ir cerrando el taller. No sé si hay algo más que quieras comentar, doctora Pía. ¿Algo que me quieras consultar vos, que me quieras preguntar? Adelante. ¿Cómo podríamos definir el desamparo? Porque lo hemos nombrado, pero ¿cómo lo podemos caracterizar? Si me puede ayudar. Bueno, el desamparo es esto que les dije hace un ratito, las 4 formas de desamparo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo dije el impacto tanto interno como externo, por ejemplo, el exceso de excitación viene de adentro, del niño pequeño, ¿sí? Si el niño pequeño no es asistido en su necesidad, en esa excitación que tiene, queda en desamparo. Comienza con el primer vínculo madre-bebé, cuando el bebé llora y la madre lo asiste en su necesidad. Nos está faltando registrar la necesidad del otro. La necesidad del otro no es capricho, no es demanda, no es deseo, ¿sí? Es necesidad. Y esto voy de la madre hacia el niño pequeño cuando está llorando. ¿Qué necesita? Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene ganas de que lo abrace. ¿Cómo registro esa necesidad? Tengo que ser muy empática para registrar esa necesidad. Sin ir más lejos, podemos ir a la política. ¿Qué necesita mi pueblo? ¿Cobijo? ¿Comida? ¿Trabajo? ¿Qué necesita? Yo soy muy utópica, pero bueno, tenemos que registrar la necesidad para construir gente pensante, autónoma, independiente, reflexiva, que nos pueda brindar muchísimas cosas en la humanidad. Y esto va para todos, por eso digo, función maternante, es registrar la necesidad de ese otro, que está en desamparo, porque necesita del auxilio ajeno. Yo no me puedo defender sola, necesito al policía que está en la calle que me defienda. Yo no puedo aprender sola, necesito al docente que me explique sobre el teorema de Pitágoras o lo que fuere, que no tengo la menor idea. Yo necesito al médico que me explique cómo va a ser mi tratamiento para el cáncer, porque yo no sé, estoy en desamparo.
Entonces está bien que cada uno potencie sus virtudes para ayudar al otro. Y ahí estamos maternalizando, maternando, como diría yo. ¿Sí? ¿Mm? Todos podemos ser función maternante arropando el desamparo. Todos. Registrando las necesidades básicas de amparo y protección. Poniendo palabras al dolor sin nombre para construir su psiquismo y fortalecer la pulsión de vida y el instinto de supervivencia que lo tenemos como seres humanos, pero está obturado por efecto de lo traumático muchas veces. Entonces no nos podemos defender. ¿Sí? No las quiero complicar más, pero bueno, algo así. Muy bien, muy interesante. Bueno, si no hay ningún otro comentario, la verdad ha sido muy interesante esta tarde, doctora Pía. Este taller es muy necesario, no se quede ahí, ¿no? O sea, como que nos invita a poder ir teniendo otras oportunidades de darle nombre y significado a lo que vamos sintiendo. Arropando el desamparo es justamente esta posibilidad. Veo que a veces nos quedamos en los síntomas nada más. Muchas personas se quedan detenidas en los síntomas o quieren como resolver el síntoma, ¿no? Y yo creo que aquí esta experiencia que hoy nos compartes es que le busquemos el significado a este origen, ¿no? ¿Qué está sucediendo más allá de esos síntomas? Y yo creo que es muy importante que nos llevemos esta reflexión el día de hoy. A nombre de nuestro secretario general, el maestro Melchor Hernández, y del comité ejecutivo, agradecemos mucho esta participación, el poder escucharte en este taller y vamos a entregarte esta constancia y pues agradecerte, doctora María Pía Iseli, por esta tan interesante conferencia, participación también de todos y que pues volvamos a encontrarnos en otro momento. La verdad es que sí es muy importante que sigamos hablando de estos temas. Es muy necesario para todos. Y pues un aplauso. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Realmente, muchas gracias a todos. Si tienes ahí, perdón, tus datos, si pudieras escribir tu correo, si en algún momento te pueden escribir algunos de los docentes o seguirte, ¿verdad? En tu página sería también muy bueno, ¿no? Y ahí les pongo el Yahoo. Ahí está. Bueno, igual ahí les paso mi email y bueno, Hope, que es la página de Facebook, que vos, Aline, la tenés, mi página de Facebook, que ahí también pueden buscarlo. No, por ahí lo que quería agregar, chiquitito, siempre tengo esta frase chiquitita, que arropar en el desamparo es fraternizarnos también como humanidad, en vez de caer en la bipolaridad de las guerras y de los odios. Somos todos humanos, todos venimos de un desamparo primario, todos necesitamos del auxilio ajeno, nos necesitamos unos a otros, alojando el dolor, en vez de rechazando al otro, potenciando virtudes, ¿sí? Abrazando, no en exceso. Quiero que quede claro, arropar el desamparo no es sobreprotección, y esto va para Mercedes Margarita. No, no es sobreprotección. Tengo que confiar en que ellos tienen potencialidades. Yo solamente las voy a observar, esas potencialidades, y se las voy a potenciar. Se las voy a poner en palabras, las de él, no las mías. Lo que a él tiene para darme. Todos tenemos algo para dar.
Así que arropemos todos juntos el desamparo y bueno, mil gracias por invitarme y nada, un placer haber compartido esta jornada con ustedes, un inmenso placer. Muchas gracias. Nuestras cámaras todos para tomar unas fotos, captura de pantalla. Si pueden abrir sus cámaras, por favor. También para que la doctora pueda ver las caritas. Todos los que puedan, por favor. Gracias. Nos dice. Buenísimo. Los que puedan seguir abriendo sus cámaras, adelante, ¿eh? Todavía, ahorita les decimos. Pongan su mejor sonrisa. Listo, muy bien. Pues muchas gracias a todos por este momento, por este taller, doctora Apia. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un beso enorme. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos mañana. Doctora. Muy bonita la charla. Felicidades. Gracias. Desde Veracruz, gracias por todo este evento. Felicidades a los organizadores. Gracias. Saludos y muchas gracias por este gran evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye bye. Buenas tardes. Adiós, adiós. Espero que no sea la última vez, doctora, que nos visite muy seguido. Totalmente, cuando quieran. Cuando quieran, estoy acá. Gracias, doctora.